SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy se cierra la puerta al petróleo ruso. Si llega el embargo y no tenemos tiempo suficiente para reducir la dependencia, tendremos problemas locales y, por supuesto, aumentos de precios y quizás las cadenas de suministro no estén garantizadas, pero no impactará en la economía nacional en conjunto. Así que después de 2 meses de trabajo, puedo decir que Alemania no está en contra de un embargo al petróleo ruso. Será una carga pesada de llevar, por supuesto, pero estamos listos para hacerlo. Es Robert Habeck y es la declaración política con más trascendencia en los últimos 2-3 meses desde que comenzó la guerra. Alemania cierra la puerta al petróleo ruso. Es un cambio tectónico en todo lo que hemos vivido hasta ahora, porque Alemania era la que permitía el exportar gas y el exportar petróleo desde Rusia. Esto significaba que 3 meses después estábamos imponiendo sanciones a Rusia con una mano y estábamos pagándole y financiándole la guerra con la otra. Esto va a cambiar. Alemania da un giro, la Unión Europea se prepara para cambiar y cerrar el grifo, y aunque ahora mismo no hay garantías de que esta posición salga adelante, lo que es ya seguro y está garantizado es que Alemania sí ha cambiado de posición, con España a favor de ese giro. Hemos estado trabajando muy de cerca con la Comisión, con Alemania, con aquellos Estados miembros que tienen una mayor vulnerabilidad, una mayor dependencia de los aprovisionamientos de Rusia. Nuestro principal objetivo es reducir precisamente esa dependencia lo antes posible. Así que hoy tendremos ocasión de actualizarnos qué es lo que estamos haciendo, cómo podemos incrementar, acelerar el ritmo de reducción de dependencia de materias primas energéticas de Rusia. El fin de semana ha sido fin de semana de reuniones con los embajadores. Bruselas, Griselda Pastor, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y puede haber un giro definitivo, se puede cerrar la puerta al petróleo ruso. Sí, bueno, la verdad es que los ministros de Energía han terminado ya su reunión, lo han hecho, han afirmado con unidad, y eso quiere decir que mañana la Comisión puede enviar a los representantes del Consejo, es decir, de los 27 gobiernos europeos, su propuesta sobre sanciones, y todo gracias a ese giro alemán que ha confirmado su ministro de la Energía a la llegada. After 2 months of work, I can say Germany is not against an oil ban on Russia. Después de 2 meses de trabajo, Alemania no está en contra de que se suspenda la compra del petróleo. Esta es la afirmación y es una afirmación clave. Lo que ha dicho también el ministro es que necesitan tiempo, ha hablado de semanas o meses y ha pedido comprensión para ellos y solidaridad con los otros gobiernos que tengan un problema mayor al suyo, mayor de dependencia. Son Eslovaquia y Hungría. Por esto, en lo que está trabajando la Comisión y lo que tendrán que estudiar los gobiernos es en fijar un objetivo general para todos, romper las compras de petróleo el año próximo, el 2023, pero permitir excepciones si estas se justifican a Bruselas, algo un poco parecido a lo que fue en su día ese fondo de recuperación frente al COVID, por el que se fija un principio general de acceso a ese dinero, en ese caso principio general fijado de prohibición total para las compras con una fecha clara, y ahí, a partir de ahí, cada Estado miembro fija su propia vía para llegar a ese objetivo. Última hora, Griselda Pastor, gracias, un abrazo. Muy buenas noches. Esto es lo que tenemos ahora mismo. Y en estos momentos se acaba de cerrar el riesgo que teníamos en lo político, porque la Unión Europea ha tenido y mantenido hasta ahora una posición común de sanciones y de frente a Rusia. Hoy vemos cómo lo que ni siquiera Estados Unidos se había atrevido a insinuar que todos los países siguieran, se hace, no se insinúa desde la Unión Europea. Estados Unidos había sido extraordinariamente cuidadoso en no apretar demasiado a la Unión Europea. De hecho, en 8 de marzo, cuando Estados Unidos decide vetar la importación de gas ruso, el presidente Biden decía: We're banning all imports of Russian oil and gas and energy.
que el petróleo no iba a ser aceptable en puertos americanos, pero que entendía que no todos los países pudieran hacer lo mismo. Es lo mismo que decía Janet Yellen, su secretaria del Tesoro, reconociendo que no todos los países estaban en la misma posición y que no todos podrían hacer lo que hacía Estados Unidos. Pero ahora se hace. Y a partir de aquí, la situación económica se rompe en tres, porque, como contaba Griselda Pastor, la norma va a ser no aceptar petróleo ruso. Pero la realidad y las excepciones tienen el calibre de nombres como Eslovaquia, como Lituania, como Polonia o como Finlandia, donde la dependencia del petróleo ruso es del 75%. En el caso de Eslovaquia, el 75% del petróleo que consume viene de Rusia. Así que cerrar esa puerta va a ser extraordinariamente complicado para esos 4 países. Y lo que se abre van a ser probablemente no un sexto paquete de sanciones uniforme, sino 3 soluciones distintas. La primera, la de la prohibición al gas y al petróleo ruso, sí, pero poco a poco. Esta es la solución alemana. Alemania importa el 29,7% de su petróleo de Rusia. Apoya el embargo, pero pide tiempo. Necesitamos algunos meses para hacer cambios. Me refiero a una preparación técnica. Necesitamos encontrar barcos que traigan petróleo del oeste hacia el este. Tenemos que preparar tuberías. Así que el tiempo ayuda, pero creo que otros países tienen problemas mayores. Así que pido solidaridad al resto de estados que entiendan nuestra situación y, por supuesto, estoy dispuesto a entender quizás algunas situaciones más difíciles en otros países. Y esta ahora mismo es la primera opción de esas 3 soluciones que se van a dar. Un portazo, sí, pero poco a poco, cerrando y entornando la puerta en los próximos años, ¿no? Carmen Viñas, Alemania. Desde Berlín se escucha un tono completamente distinto al de hace semanas. El gobierno de Olaf Scholz está dispuesto a aceptar el cese de las importaciones del petróleo ruso, como propone la Unión Europea, ahora que ha conseguido reducir significativamente su dependencia energética de Rusia, apenas el 12% en el petróleo y un 8% en las importaciones de carbón. Sin embargo, el ministro de Economía alemán, Robert Habeck, advierte de que un embargo tendría serias consecuencias sobre las economías de la eurozona. Es impensable que las sanciones no tengan consecuencias para nuestra economía o nuestros precios. Tendremos mayor inflación, precios de la energía más altos y una mayor carga económica. Como europeos, tenemos que estar preparados para soportarlo para ayudar a Ucrania, pero no es posible que todo esto salga gratis. Alemania considera manejable continuar sin el petróleo ruso. Espera que la decisión no suponga ninguna catástrofe económica, por lo que prefiere que se acuerde un periodo de transición, como ocurrió con el embargo del carbón. La segunda opción es la del no portazo. Esa segunda opción es la que sostiene Hungría, que prácticamente dice no hay que embargar a Rusia, hay que no hacer nada, viene a decir. Y esta segunda opción previsiblemente se va a caer. Primera opción, portazo, por fases, la alemana. Segunda opción, la de Hungría, no hacer nada. Tercera opción, y esta también está sobre la mesa, es la opción italiana. Italia importa en torno a un 4% de su petróleo, un 22,6% para ser exacto, de Rusia. ¿Qué propone Italia? Fundamentalmente, imponer aranceles, no dar ese portazo, pero hacerlo tan caro que se permita a sus usuarios, a sus compañías y a sus economías una transición ordenada hacia otras fuentes, que no sea la fuente rusa. Eso es a esta hora lo que sostiene Roma. Joan Solés, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Precisamos en primer lugar, si te parece, que el presidente de la República ha confirmado el apoyo pleno de Italia al sexto paquete de sanciones a Rusia. Es la única opción, ha dicho Mattarella, para forzar al presidente Putin a sentarse en una mesa de negociaciones. Una afirmación que coincide con otra realidad. Por un lado, las quejas de un sector del empresariado italiano que ha visto suspendidas sus exportaciones a Rusia, textil, calzado, maquinaria, productos agrícolas,
e importaciones, principalmente energéticas, de las que depende en gran medida la industria italiana. A esta presión se añaden las previsiones de los expertos para efecto de las sanciones, una caída del Producto Interior Bruto del 2,5 al 5%, una pérdida anual por familia de 1.500 a 3.500 euros, una posible restricción de la energía en los próximos meses y la amenaza del régimen de Putin de nacionalización de empresas italianas que operan en Rusia. Todo ello ha conducido a agrias discusiones sobre si deben incrementarse las sanciones hasta un bloqueo o pueden conseguirse los mismos resultados con la simple imposición de aranceles a Rusia. Parece que la decisión del gobierno de Draghi, sí a las sanciones, está tomada, pero deberá lidiar con amplios sectores que se oponen, que solo aceptan aranceles y que advierten que las consecuencias para Italia serán peores que las sanciones para Rusia. Así que a esta hora esas son las tres opciones posibles. El portazo, el que plantea Alemania, por fases o no, pero el que se plantea en la Comisión Europea. La pasividad, la que plantea Hungría y la que parece derrotada, o la tercera opción, no cerrar la puerta, pero sí poner un peaje, aranceles, para que cruzar esa puerta, importar de Rusia, sea tan caro que se haga prácticamente imposible. Tres opciones y una conclusión. Rusia, en cualquier caso, ha dejado de ser un mercado, ha dejado de ser un socio y ha dejado de ser proveedor de gas y petróleo. La economía rusa está oficialmente desconectada de la Unión Europea. Investigador principal del Real Instituto Elcano, Enrique Ceas, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo hay que leer esto ahora mismo? ¿Esto va a significar un encarecimiento del petróleo para Europa? ¿Esto duele más a Europa o duele más a Rusia? Bueno, la Unión Europea siempre ha dicho que lo que se trataba con las sanciones es que, aunque la Unión Europea saliera perjudicada, no sufriera más que la propia Rusia, porque de hecho de eso se trataba, de dañar más a Rusia que a la propia Unión. Lo que pasa es que hay demasiados factores, digamos, de incertidumbre, si se pueden conseguir fuentes de suministro alternativas, si Rusia puede o no puede recolocar todo su petróleo, por ejemplo, a China, y de cómo reaccionen los mercados, porque al final se aumentan muchísimo los precios, pues podría ser que vendiendo menos petróleo, Rusia pudiera conseguir incluso más dinero con otras ventas a otros países, ¿no? En cualquier caso, hay una conclusión ya, y es que esta estrategia que se ha vivido hasta ahora de condenar a Rusia con una mano, pero financiarle la guerra con la otra, ¿ha terminado? Lo que sí que se ha demostrado es que es insostenible a largo plazo. Es decir, si se pretende hacer daño a Rusia y se pretende evitar que financie su guerra, está claro que en algún momento tendrían que llegar progresivamente las distintas fuentes de energía. Primero carbón, luego petróleo y finalmente gas, ¿no? La cuestión es en qué medida la Unión Europea puede tener un calendario de desconexión, como decíais antes, de Rusia, sin que haya problemas o tensiones internas dentro de la propia Unión, ¿no? ¿Es posible y es sostenible esto? ¿La Unión Europea puede vivir económicamente sin gas ruso, sin petróleo ruso? Es difícil y sobre todo es un shock asimétrico, ¿no? Porque hay unas grandes dependencias en determinados países. Varía mucho según el combustible, según el tipo de fuente de combustible fósil, ¿no? Es más fácil prescindir del petróleo porque hay fuentes de suministro alternativas más accesibles. Es más difícil con el gas porque no es muy posible incrementar a corto plazo la oferta mundial de gas, ¿no? Todo esto que estamos diciendo es lo que la Unión Europea va o quiere hacer. Nadie está contando con lo que Rusia ha hecho ya y amenaza con hacer. Rusia ya ha cortado el suministro a Polonia y a Hungría de gas natural. Básicamente intenta dividir a la Unión Europea y ahora podría hacer lo mismo con el petróleo. Podría cortar el suministro de crudo a día de hoy, a fecha de hoy, ya, sin dar fases de transición ningunas. Hoy la ministra Rivera decía: yo creo que nosotros tenemos que estar preparados para cualquier eventualidad, pero evidentemente pensamos que no es el escenario más probable. Sí creemos, como digo, que lo capital es el estar preparados para responder de forma solidaria a los países que puedan verse afectados, también en este caso, obviamente, a Polonia y a Bulgaria, pensando en cómo también de forma solidaria y coordinada podemos facilitar el hecho de que muchos de los países con niveles de dependencia por encima del 40% puedan tener alternativas lo antes posible. Enrique Ceas, ¿puede Rusia cerrar el grifo del petróleo? ¿Puede Rusia definitivamente estropear la estrategia de la Unión Europea?
Lo intentará. Yo creo, sin embargo, que la interdependencia funciona en ambos sentidos. Es decir, tanto daño supone a la Unión Europea el corte brusco de petróleo por parte de Rusia como le supondría a la propia Rusia. Es decir, no es tan probable que decida Rusia eliminar de un plumazo todas las exportaciones. Ponen una cantidad de su presupuesto tan elevada que sería un suicidio. Yo tiendo más bien a pensar que es muy difícil predecir, pero yo tiendo más bien a pensar que Rusia intentaría dividir, es decir, dejar de proporcionar petróleo a determinados países para intentar provocar una reacción de división y de conflicto en la propia Unión Europea antes que romper con todo el petróleo. Como ha hecho con el gas natural con Polonia y con Hungría. Por ejemplo, cerrarle el grifo del petróleo a Eslovaquia significa cerrarle el 75% de su crudo. Exacto, o sea, es más bien una estrategia de divide y vencerás que cortar de golpe porque al mismo tiempo hace un daño increíble a la Unión Europea, pero también renuncia a todo su presupuesto. Le pido que no se retire, nos queda una clave más, la citaba usted, decía, y todo esto si los mercados no se desmadran y si el petróleo no se dispara. Hoy lo cierto es que con todas estas tensiones, Sira Valdés, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. No lo ha hecho, no se ha desmandado. No, pero ha cambiado de tendencia. Tras cerrar el viernes por encima de los $107 el barril de Brent, hoy el petróleo ha vivido una sesión muy volátil que le ha llevado a caer hasta más de un 4%, lo que ha dejado el barril en los $103, nivel en el cual se ha mantenido más o menos hasta media tarde, cuando ha comenzado a subir hasta volver a superar de nuevo los $107. Es paradójico porque en un momento en el que podría haber tensiones de oferta, es decir, encarecimientos de petróleo, lo que nos está pasando, Enrique Feas, investigador principal del Cano, es que el petróleo no solo no está subiendo, sino que se está abaratando. El mercado está asumiendo esto con naturalidad. Es muy difícil, yo creo que la volatilidad es extrema. También creo que lo que sí que es una realidad, a diferencia de lo que ocurre con el gas, es que existe oferta excedente de petróleo. Podría ser Arabia Saudí, podría ser Emiratos. El petróleo más próximo en calidad al de Rusia es el iraní, el más fácilmente sustituible para las distintas industrias, y todo depende pues de una serie de incertidumbres, ¿no? Si hay al final un acuerdo con Irán. Teóricamente hay petróleo suficiente como para no causar un caos en los mercados, pero también podría ser que las reacciones de los mercados fueran totalmente imprevisibles. Estados Unidos avisaba de la volatilidad de los precios del mercado. Investigador principal del Real Instituto Elcano, Enrique Feas, un placer escucharle aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Este es ahora mismo el tablero, el escenario y el mapa bélico/económico, con la Unión Europea preparando un sexto paquete de sanciones y con un portazo al petróleo ruso. El impacto que esto tenga aquí todavía por ver. Esta es la parte económica de una guerra que, por lo demás, sigue teniendo como noticia del día la evacuación de Mariupol, de la acería allí y la batalla sobre el terreno. Hora 25 de los negocios, seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.